el tema de fórmula empírica, fórmula molecular o real y lo que es la composición porcentual. Empecemos con la fórmula empírica. Esta es la fórmula mínima que representa a una molécula. En el caso del agua, su fórmula empírica sería hidrógeno 2, oxígeno 1. Eso se refiere. Entonces vamos a ver aquí cómo se obtendría a partir de datos. Estos son los pasos. Uno es convertir el porcentaje a gramos. Por lo general tomamos una base de 100 gramos. Aunque si el problema no lo permite, pues ya se tomaría solamente lo que es los gramos que nos den de datos el problema. Y así continuamos. Si nos da el porcentaje directamente, pues ya lo convertimos a gramos. El paso 2 es obtener moles de cada elemento mediante la fórmula mol es igual a masa entre el peso molecular o masa atómica de cada elemento. Y finalmente, para encontrar la proporción, dividimos todos los resultados de moles del paso 2 entre el valor más pequeño que se tenga de moles y este va a ser el subíndice. Vamos a ver dos ejemplos. En el primero nos pide obtener la fórmula empírica y nos dice que se obtuvieron estos dos porcentuales. Aquí hasta aquí termina el problema de la pregunta. Entonces dice que hierro es 63.53% y azufre 36.47%. Entre los dos nos da 100%. El paso 1 era convertir a gramos. Entonces, para más sencillo, si nos da el porciento, tomamos una base de 100 gramos, sería solamente cambiar el símbolo de porciento por gramos. Y con eso ya tenemos la cantidad de gramos de la muestra. Una vez que tenemos los gramos, el paso siguiente es obtener los moles. Entonces, para cada uno de estos elementos vamos a buscar su peso atómico o masa atómica en tabla periódica. En el caso del hierro es 55.84. Esta es la masa que teníamos del problema que nos da aquí. 63.53 tenemos para el hierro, lo dimos entre su masa atómica de la tabla periódica 55.84, nos da 1.1377 moles. Y en el caso del azufre, el 3647 es dato del problema. En gramos lo dividimos entre su masa atómica de la tabla periódica 32.06, nos da este resultado. Este es el más pequeño, entonces el paso 3 es dividir entre el más pequeño. Aquí nos da 1.0001, pues es prácticamente 1. Aquí vamos a redondear. Si nos da 1.0, 0.99, redondeamos. Sería 1 de hierro, 1 de azufre y esta sería su fórmula empírica. Los 1 los podemos omitir. Aquí los estoy poniendo para ejemplificar que proviene de este resultado. Vamos a ver otro ejemplo que nos dé un valor diferente de 1. Aquí está el ejemplo 2. Este tema es sencillo, básicamente puedes seguir los pasos, nos da el problema el porciento. Hasta aquí comienza el problema, entonces el paso 1 es convertir esto a gramos, le cambiamos solamente el símbolo. Paso 2, obtener moles con esta fórmula, masa entre peso molecular. Aquí ya tenemos la masa, el peso molecular, la masa atómica, la buscamos en la tabla periódica para cada elemento. En el caso del magnesio es 24.3, en el caso del bromo es 79.9. Al hacer la división de masa entre peso molecular, masa entre el peso molecular de cada uno, nos da nuestros resultados. El más pequeño vemos es el magnesio 0.543 y hacemos la división. Magnesio, su valor de moles entre el más pequeño, que es el mismo, nos da 1, y los moles del bromo 1.086 entre el más pequeño, que es el del magnesio, nos da 2, y con eso tenemos ya la proporción que va a ser un magnesio y 2 de bromo. Eso sería para obtener la fórmula empírica. Igual este 1 lo podemos omitir, aquí lo estoy poniendo nomás para ver que viene de este resultado. En el caso de que nos diera, después de hacer esta división, algún número con decimal que nos pudiera redondear, por ejemplo que nos diera un 0.5, un 1.5 y un 1, entonces lo que hacemos es multiplicar todos los resultados por 2 para volverlo entero. Si multiplicamos 1.5 que nos diera aquí por 2, daría 3, y este 1 por 2 nos daría 2. Siempre nos va a dar un valor de 1, siempre que es el menor entre el mismo, y los demás pueden ser enteros, casi siempre, y en raras ocasiones decimales. Vamos a pasar ahora a lo que es la fórmula molecular o la fórmula real. La empírica dijimos que era la mínima. En el caso de la fórmula química real, es la molecular, es la verdadera de un compuesto químico. Esto se va a dar cuando tengamos números pares como los subíndices. Para determinarla se encuentra primero su fórmula empírica con los pasos anteriores, después se divide el peso molecular
del compuesto. Esto nos lo va a dar el problema, nosotros lo vamos a conocer entre el peso molecular de la fórmula empírica que se obtuvo en el paso 1 y el resultado se multiplica por todos los subíndices para encontrar la proporción real. Ahorita vamos a ver de todos modos un ejemplo. Aquí tenemos el caso, dice: en una muestra de nicotina se encontró que está formada por 74.07% de carbono, 8.64% de nitrógeno y el resto es nitrógeno. Lo que hacen algunos aparatos de análisis nos dicen el contenido en por ciento de los elementos. Entonces lo que le toca ya hacer al ingeniero o al químico es encontrar en este caso las fórmulas. Aquí ya tenemos el por ciento, entonces vamos a obtener, en este caso nos pide primero la fórmula empírica y ya con esto obtendríamos la real. Entonces vamos a pasar estos por cientos a gramos para cada uno de los elementos. Carbono 74.07 ahora de por ciento a gramos, igual para el hidrógeno. Y el nitrógeno no tenemos el valor, dice que es el resto. Entonces, como sabemos que es 100% del total, le restamos los dos datos que conocemos y nos da 17.29 gramos. Una vez que tenemos esto, calculamos los moles. Vamos a dividir cada uno de nuestros resultados entre su propio peso molecular. Para el carbono es gramos entre el peso molecular o masa atómica de la tabla periódica, que es 12, nos da este resultado. El hidrógeno, su masa atómica es 1 y el nitrógeno, su masa atómica es 14. Entonces, una vez que hicimos la división de su masa que tenemos acá arriba entre el peso molecular de la tabla periódica, vemos cuál es el menor. El menor es el nitrógeno, 1.23. Entonces dividimos ahora todos entre el menor. Para el carbono va a ser 6.17 entre 1.23, nos da 5.01, lo dejamos como 5. Aquí nos da 7.0, lo dejamos como 7 y aquí siempre nos va a dar 1. Entonces ya con estos resultados conocemos la fórmula empírica. A cada elemento le ponemos su subíndice y esta sería su fórmula. Carbono 5, hidrógeno 7, nitrógeno 1, no lo ponemos. El inciso B nos pide calcular la fórmula molecular, que es la real, y habíamos comentado que el peso molecular de la nicotina o del compuesto que estemos hablando no tienen que dar el problema. En este caso ya nos los da 162. Entonces primero ocupamos calcular para la fórmula empírica su peso molecular. Esto está sencillo, buscamos en la tabla periódica. De hecho aquí pues ya tenemos la masa atómica de cada elemento. Entonces hacemos la multiplicación por el peso molecular. Sería 5 carbonos por 12, que es su masa atómica. Está en la tabla periódica. Luego tenemos 7 hidrógenos, cada hidrógeno pesa 1. Y después el nitrógeno tenemos 1 y cada mol de nitrógeno pesa 14 gramos. Entonces después de hacer toda la operación nos da 81 gramos sobre mol, el peso molecular de la fórmula empírica. Para conocer la fórmula molecular dividimos el peso molecular que nos da el problema, que es el real, entre el empírico y nos dará la proporción. Es lo que vamos a hacer a continuación. Y pues aquí está 162 el peso molecular real entre el peso molecular empírico, nos da un 2. Quiere decir que la proporción es el doble de lo que tenemos en la fórmula empírica. Entonces, una vez que multiplicamos, obtenemos la fórmula real o molecular. Sería carbono 10, 2 por 5 10, 2 por 7 14, 2 por 1 2, carbono 10, hidrógeno 14, nitrógeno 2. Comentamos que la fórmula empírica va a ser diferente de la fórmula real, básicamente cuando sean impares. No siempre va a suceder, pero va a ser lo más común. Este sería entonces nuestro resultado de la fórmula real. Primero buscamos la empírica, hacemos división del peso molecular real entre el peso molecular empírico, que hay que volverlo a calcular, y el resultado lo multiplicamos por los subíndices. Por último veremos lo que es el tema de la composición. Este es todavía más sencillo, sería como lo opuesto a lo que hicimos ahorita. Aquí pues la composición porcentual nos indica el porcentaje de un elemento o una sustancia en una molécula o una mezcla. Si hablamos de una molécula, el porcentaje es de cada elemento. Si hablamos de una mezcla, el porcentaje va a ser de cada sustancia que la conforma. Entonces, para un elemento debemos obtener primero su masa atómica de cada elemento y el peso molecular de todo el compuesto. Y dividimos la masa atómica entre el peso molecular y multiplicamos por 100. Vamos a ver todos un ejemplo. Para una mezcla va a ser algo similar, pero aquí pues dividimos la masa de cada sustancia entre el total de la suma de sustancias, que va a ser la mezcla, y multiplicamos por 100. Entonces nos pide la composición porcentual del hidróxido de calcio. Entonces aquí primero obtenemos el peso molecular, ya hemos visto este cálculo.
tenemos un calcio, su masa atómica de la tabla periódica es 40, tenemos oxígeno e hidrógeno son 2, entonces va a ser 2 por el peso molecular de la tabla periódica del hidrógeno, que es 16, y 2 por la masa atómica del hidrógeno, que es de 1. La suma de todo esto nos da 74. Ese es el total. Entonces, para calcular el porciento que aporta cada uno de estos elementos, dividimos el aporte de cada uno. Entonces, aquí para el calcio son 40 entre el total por 100, 54.05. Para el oxígeno pesa 16, pero como tenemos 2, va a ser 2 por 16 son 32, entre 74 nos da 43.24. Y finalmente del hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos, 2 por 1, 2, entre 74 nos da 2.7%. Y con esto tendríamos ya la composición porcentual de cada elemento que aporta a la molécula hidróxido de calcio. Por ese tema sería todo. Si hay alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Gracias.